invitada del día de hoy. Nos acompaña Laura Salazar de Softec. Hola Laura, ¿cómo Bienvenida. estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Un placer estar aquí con ustedes, como siempre. Gracias por estar con nosotros. Y pues bueno, Laura ahorita nos va a platicar un poquito más acerca de ella, pero pues ahora sí que es la mera mera de Softec en cuanto a calidad. Nos vienes a iluminar. Ajá. ¿Qué abrimos contigo el día de hoy? ¿Qué proyectos traen? ¿Cómo está funcionando esto? Con Laura. Laura les puede decir cómo está la calidad. Cuéntanos un poquito de ti para que te conozcan. Muy bien, sí, de hecho, luego dicen que ahí sabe más el diablo por viejo que por diablo. Probablemente sea el caso, dado que tengo más de 26 años en Softec, probablemente 24 de esos en el área de calidad. Y la Ajá. verdad ha sido una trayectoria bastante interesante. Yo empecé como desarrolladora. Después de eso he sido líder de automatización, QA Manager. Hace un par de añitos, además de certificar a Softec como TBMI, tuve la oportunidad de certificarme como asesor. De hecho, me convertí muy orgullosamente en la primera mexicana en América Latina en certificarse como asesor. Eso significa que puedo hacer assessments de process improvement para mis clientes. Y ahora sí que esa ha sido más la parte del proceso, pero algo que siempre me ha apasionado definitivamente es la tecnología. Es inteligencia artificial. Usualmente digo que mi amor por la inteligencia artificial empezó a los 8 o 9 años, con mi primera novela. Con más de 80 millones de canciones oficiales, no tendrás que escuchar la misma canción dos veces, a menos que quieras. O con YouTube Music Soy una apasionada de la tecnología, de todos estos temas, y creo que estamos viviendo un momento extraordinariamente interesante con el surgimiento, y sin duda alguna me va a encantar compartirles mi visión, compartirles hacia dónde veo yo que se van las cosas. Así que, pues, por supuesto, espero que les guste mi presentación. Pues bueno, pues ahora sí que los invitamos a todos a que nos acompañen. En la siguiente hora Laura nos va a estar platicando y déjenos sus preguntas ahí en las redes sociales desde donde nos estén viendo y ya cuando ella termine se las haremos. Así que adelante Laura, el micrófono es todo tuyo y puedes presentar. Claro que sí. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. ¿Deben estar viendo mi presentación? Sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, un poco más de lo que es Laura Salazar. Les comentaba un poco acerca de mi trayectoria. Algo que tal vez no les comenté es que precisamente mi primer trabajo en el área QA fue como SDET, un Software Developer Engineer in Testing. Y después de ahí he tenido la oportunidad también de certificarme en Scrum, en SAFe, además de Test Manager. Una de las cosas que siempre digo es que QA no es una isla, tenemos mucha relación con todas las partes que están alrededor de nosotros, desarrollo, DevOps, mantenimiento y soporte, los business analysts, así que sin duda alguna el complementar mi conocimiento con este tipo de certificaciones me ha ayudado precisamente a entender y utilizar mejor las habilidades de testing. Y como les decía, soy una apasionada de este tema desde creo que los 9 años. Mi primer novela de ciencia ficción con una máquina dirigida por inteligencia artificial, tal vez no lo sepan, es 20.000 lenguas de viaje submarino de Julio Verne. Si no la han leído, léjanla porque sin duda alguna es un visionario. Y creo que él predijo algunas cosas, tal vez no el momento en el que estamos viviendo. Como les comentaba, creo que sin duda alguna esta era es definitivamente una era donde podemos tomar ventaja de todo lo que es inteligencia artificial. Y de hecho, el año pasado decíamos que Gartner, uno de los principales analistas de IT, predijo que en el 2025 el 30% de las compañías iban a utilizar inteligencia artificial como parte de su estrategia de pruebas. Bueno, ahora dicen que en el 2027 el 80% van a utilizar eso. Y ese es el futuro que nos espera, pero el futuro ya está aquí. El futuro ya está aquí porque ya podemos utilizar, ya tenemos al alcance de nuestras manos, sin ser ahora sí que los doctores en inteligencia artificial,
tenemos al alcance de nuestras manos muchas herramientas que podemos implementar desde el día 1, definitivamente tanto en automatización como en la mejora de procesos. ¿Y qué es lo que estamos buscando? ¿Por qué hacerlo? Bueno, pues la razón por la que nuestros clientes o managers de desarrollo o interesados en IT están buscando esto es precisamente por la eficiencia. Por la eficiencia, por el ahorro de costos, por tener ciclos de vida más rápidos, por liberar al mercado continuamente esas aplicaciones. Sabemos que ahora sí que los clientes, nuestros consumidores finales son muy exigentes y que sin duda alguna se tienen que liberar mejoras para estar adelante de la competencia. Entonces, de mano al testing que empezó, ahora sí que allá antes de los 2000, precisamente tal vez cuando yo empecé con un poco de testing, ahora sin duda alguna estamos viviendo una era en la que testing e inteligencia artificial están de la mano. Y ese es precisamente el tema o uno de los temas que quisiera conversar con ustedes. Pero ahora sí que cerremos un poco el alcance de esta conversación, porque sin duda alguna, ahora sí que inteligencia artificial y testing tienen muchas directrices, tienen muchas variantes de las que podemos estar hablando. Podemos estar hablando de precisamente cómo inteligencia artificial apoya el proceso de pruebas, apoya la automatización, por ejemplo, las herramientas que se usan. Podrías estar hablando de cómo probar esos elementos de inteligencia artificial, esas aplicaciones. ¿Qué métodos, qué estrategia necesitamos para probar una aplicación que tiene integrada inteligencia artificial, un chatbot, una generación automática de video, el algoritmo que nos sugiere qué compras tenemos que hacer? Y luego está ese campo tan interesante que es las aplicaciones que se prueban y se arreglan a sí mismas, ¿no? Cómo se desarrollan, ahora sí que cómo se diseñan esas aplicaciones, qué elementos tienen que tener. Definitivamente esto pudiera darnos para no horas, sino semanas de conversación, pero lo que quiero acotarme en esta sesión es precisamente inteligencia artificial como apoyo a las tareas de testing, o en este caso como apoyo a las tareas de automatización. Y qué mejor manera de empezar esa conversación precisamente revisando cuáles son las herramientas más comunes que se usan de inteligencia artificial actualmente. Como les decía, el futuro está aquí. ¿Cuáles son las que se usan actualmente? Y por supuesto, entre ellas las comerciales gratis. Bueno, en realidad también vimos un mundo de aplicaciones que ya se pueden usar, de herramientas que ya se pueden usar. Incluso las podemos encontrar por nivel. Podemos encontrar herramientas para hacer unit testing, para hacer component testing, en específico API, para hacer pruebas de integración como UI, como pruebas de datos, incluso mainframe o desktop, definitivamente web y mobile. Y también podemos encontrar aplicaciones para hacer, por ejemplo, pruebas de sistemas como performance. Por otro lado, tenemos aplicaciones que nos ayudan en ciertos dominios en específico, como aplicaciones de inteligencia artificial para probar videojuegos, para probar generación automática de videos o streaming, para probar social networking o redes sociales. Y algunas de las más importantes, tal vez, de las que más ruido incluso están haciendo en el ambiente, son las que vemos aquí, ¿no? ApplyTools, que incluye ciertos elementos de inteligencia artificial enfocándose a pruebas visuales y pruebas de monitoreo. Después tenemos Eggplant, que también incluye pruebas de UI, que promete una integración con DevOps, con Continuous Integration, Continuous Testing y por supuesto pruebas de APIs. Y una muy interesante que precisamente está basada en la nube, que es Functionize. Esa definitivamente échenle un vistazo, pero no podemos dejar a un lado Test.io, que se enfoca mucho en la automatización funcional, en estas características de test cases que se pueden sanar o esas scripts que se pueden sanar a sí mismos. Tosca, sin duda alguna, ha sido una de las compañías que más ha invertido en el tema de inteligencia artificial. En el pasado, había un proyecto que justamente estaba enfocado a que fuera una comunidad que generara rutinas, que generara scripts basados en inteligencia artificial. Tosca durante un tiempo estuvo, digamos que financiando, apoyando este proyecto hasta que creo que lo adquirió y digamos que esas soluciones forman parte de esta solución. Y luego tenemos Testcraft,
otra aplicación que también está creciendo mucho, basada en Selenium. Una de las ventajas, como ustedes saben, de Selenium es que se adapta a diferentes frameworks, a diferentes arneses, y ahora sí que es lo que promete Testcaf en esa integración. Y después tenemos a ExcelQ, que es una de estas tendencias en la que no requieres generar código, básicamente es codeless y promete, por supuesto, satisfacer tu automatización. Y otra muy interesante que sería MapL, que sin duda alguna también está enfocado a que la interacción del tester con el código sea mínima. Ahora sí que está enfocada a performance, está enfocada a API, pero también tiene su componente web. Y por último, pero no menos importante, con orgullo déjenme presentarles a la herramienta desarrollada en Softtek, a la plataforma desarrollada en Softtek, Frida Intelligent Test Automation, que sin duda alguna toma elementos de código abierto, como el caso de Selenium, como el caso de Appium, para justamente apoyar todo el ciclo de vida de pruebas, generando casos de pruebas de manera automatizada, generando scripts, diseñando casos de prueba y incluyendo un módulo de analíticos que nos ayuda a tomar ventaja de todos esos datos que se generan en un ambiente de pruebas y que nos puede ayudar a pasar de solamente detectar defectos a predecir esos defectos, predecir ese comportamiento y tomar mejores decisiones estratégicas. Más adelante les voy a mostrar un poquito de ellas, pero finalmente estas son algunas de las herramientas con las que más contacto hemos tenido, que más ruido están haciendo en la industria. Ahora, son herramientas comerciales, sin duda alguna. Eso implica, pues, justamente cierto costo. Pero para ustedes, digamos que los Rangers que desean invertir un poco el tiempo en estas herramientas, ver de qué se trata, qué les puede aportar a sus habilidades como automatizador o como tester, pues tenemos también algunas propuestas muy interesantes desde el punto de vista de código abierto, dicho de otra manera, que son gratis, por supuesto. Tenemos Karina. El enfoque de Karina es justamente la creación de scripts. Utiliza ciertos elementos de inteligencia artificial, sin duda alguna, una aplicación bastante interesante de experimentar con ella. Y luego tenemos Zeus. Zeus es un poco parecido a lo que llamamos Record and Play, pero sin duda alguna está impulsado por inteligencia artificial para mejorar ese Record and Play y crear una automatización lo más posible que sea sin código. Y luego está EvoMaster. EvoMaster, sin duda alguna, para aquellos que tienen habilidades de programación, que ahora sí que están familiarizados con utilizar herramientas de código abierto, sin duda alguna, esta es una muy buena propuesta que promete generar casos de prueba a nivel sistema. Esto es a nivel funcional, está orientada a aplicaciones web, a aplicaciones empresariales. Y por último tenemos Test Results. Test Results justamente también promete la generación de scripts, ¿sí? A través de esta interacción autónoma. Es una propuesta muy interesante, por ejemplo, cuando tú estás haciendo testing exploratorio, y una de las ventajas que tiene es que promete esa integración con una estrategia de DevOps, con Jenkins, por ejemplo. Entonces, estas creo que son algunas muy buenas propuestas con las que ustedes pueden interactuar y ver precisamente eso que les comentaba al inicio, de que en el momento en el que estamos viviendo es como inteligencia artificial es como usar un microondas. Definitivamente yo soy muy capaz de hacer buenas recetas en él, aunque no tenga idea de cómo funciona o podría no tener idea de cómo funciona. Ese es justamente el momento en el que estamos viviendo ahora, que tenemos estas herramientas, algunas que requieren más habilidades de codificación que otras, pero sin duda alguna que traen esos beneficios de inteligencia artificial que pueden llevar nuestra automatización al siguiente nivel. Ahora, este es el tema de automatización. Pero, ¿qué pasa con los testers? ¿Qué pasa con los testers manuales o como es la tendencia ahora con los testers híbridos? ¿Es esta conversación solamente para automatización, solamente para hablar de herramientas? La verdad es que no, porque como bien decía el título, esta es una charla. Y cuando vi que esta era una charla, dije, entonces necesito invitar a alguien. Necesito invitar a alguien, así que traje a alguien conmigo para que justamente tengamos esta charla acerca de el papel del tester en inteligencia artificial. Entonces, permítanme presentarles a mi otro yo, a mi avatar,
mejor conocido como Laura. Laura, o mi otro yo, es un ente que justamente le gusta jugar mucho el papel del abogado del diablo, está muy interesado en tecnología y sin duda alguna es esa parte de mí que le apasiona la tecnología y dice, ok, entonces, ¿hacia dónde me tengo que ir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, Laura justamente me va a acompañar en el resto de esta conversación para, de esa manera, ahora sí que tener una charla con ustedes acerca del papel del tester en este mundo ahora que incluye inteligencia artificial. Entonces, ¿qué te parece, Laura? Si nos vamos con las preguntas. ¿De qué te gustaría hablar? Eso es justamente, creo que algo crítico que hemos estado escuchando en los últimos años con todo este hype que tiene el hecho de que automatización es importante, hay que automatizar desde el día uno, hay que pensar todo el tiempo en automatización y en el proceso de texting actual no podemos quitar automatización. Pero, cierto, Laura tiene razón. ¿Qué hacemos entonces aquellos que somos tester funcionales o tester manuales? ¿Cuál es nuestro futuro? ¿El convertirnos en automatización? Pues creo que no necesariamente. Mire, desde mi perspectiva, vamos a pensar, por ejemplo, en los teléfonos celulares. Los teléfonos celulares o la inclusión de teléfonos celulares, de cámaras en teléfonos celulares, ha crecido a tal nivel que lo mismo sus abuelitas pueden hacer un video con sus experiencias, una fotografía, de la misma manera que Alfonso Cuarón puede hacerlo. Ciertamente hay niveles, me van a decir, oye, pues es que no puedes comparar a Alfonso Cuarón con mis abuelitas. A lo mejor las abuelitas son muy creativas, pero pues Alfonso Cuarón tiene cierta experiencia, tiene cierta creatividad, ahora sí que esa es su carrera. Y creo que lo mismo pasa en testing. Sí, definitivamente con estas herramientas se puede hacer testing de manera muy sencilla, pero lo que los testers traemos a la mesa en experiencia, en creatividad, en sensibilidad, definitivamente es algo que se requiere en estos proyectos. Es para hacer justamente la diferencia. Y déjenme ponerles otro ejemplo. En el caso de Uber. En el caso de mi papá, le encanta Uber. Le encanta la posibilidad de poder pedir su transporte en su celular, sin cargar efectivo, el decir a dónde va sin que le tengan que preguntar, oiga, ¿y cómo llegamos ahí? Pero para él lo que hace la diferencia del servicio es, por ejemplo, cuando el chofer se baja y le ayuda, en este caso, con su caminadora o su silla de ruedas. Y eso me lleva a pensar que, ok, la tecnología definitivamente está ahí para apoyarnos. La tecnología cambia nuestras vidas, nos da diferentes posibilidades, pero al final del día es acerca de las personas. Es acerca de las personas lo que nos lleva justamente a las habilidades que necesitamos desde el punto de vista de pruebas en los proyectos. Y entonces déjenme dar un paso hacia hablar precisamente de esas habilidades. ¿Qué es lo que el tester o cuáles son las características que un tester tiene y cómo pueden ser una ventaja en los proyectos de desarrollo en este mundo de automatización e inteligencia artificial? Por un lado tenemos el análisis y el aprendizaje continuo. Sin esa capacidad de análisis y esa capacidad de análisis crítico, no podríamos analizar riesgos, que es algo que los humanos podemos hacer muy bien. Lo podemos hacer muy bien y sin duda alguna identificar mejores prácticas, cosas que podemos mejorar en el proceso continuo. Y eso me lleva a la creatividad y la curiosidad. Usualmente digo que ciertamente automatización puede encontrar errores, puede encontrar maneras de asegurarnos que esos requerimientos están representados en una aplicación, pero para romper una aplicación necesitas un tester. Precisamente por esa creatividad, por esa curiosidad que nos lleva a imaginar escenarios que ciertamente el cliente final de allá afuera puede caer. ¿Sí? Escenarios que tal vez cuando estamos automatizando no necesariamente están reflejados. Y eso nos lleva a la mejora continua no solamente de nuestra estrategia de pruebas, sino también de la aplicación que tenemos documentada. Y luego, por otro lado, está ese pragmatismo y pensamiento crítico que tenemos los testers. En alguna ocasión, alguien definía la personalidad del tester como un pragmatismo negativo, en el que ciertamente estamos buscando continuamente cuáles son los problemas, pero de manera práctica, ¿sí? No nos metemos a un loop infinito
en el que todo el tiempo estamos viendo errores, sino ciertamente sabemos ser prácticos al respecto y entender justamente que buscamos un retorno de inversión, que necesitamos una estrategia. Y por otro lado, algo que los testers y por ser humanos tenemos es empatía y atención al cliente. Y como les decía, las aplicaciones están hechas, la tecnología están hechas para los humanos. Entonces, esta empatía, esta atención al cliente definitivamente es algo que nosotros como tester manuales o funcionales podemos traer a la mesa en uno de estos proyectos. Y ahora sí que por último también, pero no menos importante, la colaboración y la comunicación. El ser el puente entre ese product owner y el equipo de desarrollo, entre el cliente final y los diseñadores de esa aplicación de software. Definitivamente todas estas características hacen que nuestro trabajo siga siendo invaluable en el ciclo de vida de desarrollo e invaluable en este mundo justamente de inteligencia artificial, machine learning, deep learning, y automatización, etc. Muy bien. Ok, sí, ya sé, analogía, me gustan son las analogías, está bien, estaba bonito, pero ok, de acuerdo. Muy bien, entiendo el punto. Vámonos entonces, vamos a hablar un poco entonces de inteligencia artificial. ¿Cuál es el fuzz, el hype? Y toquemos, inteligencia artificial definitivamente es un campo extremadamente amplio. Vamos a enfocarnos, si les parece, en la parte de inteligencia artificial que está generando mucha, ahora sí, controversia, muchas preguntas en este momento. Vamos a hablar de inteligencia artificial generativa. ¿Qué es inteligencia artificial generativa? Bueno, esta justamente es una rama de la inteligencia artificial que usa algoritmos computacionales para crear imágenes, para crear videos, para crear audio, para crear lenguaje, para crear texto, para crear modelos de 3D. Un ejemplo de eso, por supuesto, es la fotografía que ven ahí. No sé si han visto por ahí un video que circula de selfies de diferentes, que fueron tomadas en diferentes épocas de la historia. Bueno, esas son algunas de las capacidades de inteligencia artificial generativa. Básicamente es sacar nuevos datos a partir de datos existentes, donde esos datos, sin duda alguna, pueden convertirse, como les decía, en imágenes, en videos, en audio, texto, etcétera, etcétera. Ahora, en inteligencia artificial generativa se pueden usar diferentes modelos. Dos de los modelos más conocidos en este momento son precisamente las GANs o las redes generativas adversariales y lo que es el modelo de transformación, ¿sí? Ahora, las GANs, ¿cómo funcionan? En GANs se utilizan, son dos redes neuronales básicamente. La primera es una red generadora que, digamos, que extrae estos datos, los duplica, los genera, y luego tenemos una red neuronal discriminadora que busca identificar qué es no real y ahora sí que sacarlo de la fotografía o reducirlo. Sí, básicamente, como lo ven en el diagrama aquí, tenemos un generador. De ese generador, los datos se pasan a un discriminador hasta que tenemos una imagen o una cantidad de imágenes que pueden ser reales desde el punto de vista del humano. ¿Dónde se usa, digamos, que este tipo de modelo? Bueno, en imágenes digitales, como lo vieron, en campañas de marketing, y uno de sus usos no tan seguro, pero que sin duda alguna es parte ya de lo que vivimos, es deepfakes. No sé si han visto una serie en Netflix que está haciendo ahora sí que mucho ruido, que se llama Celebrity. Véanla, definitivamente tiene un twist basado en GANs, así que la van a encontrar definitivamente interesante. Y otro de los modelos es el modelo de transformación, que básicamente captura información, ¿sí? Y a través de esa transformación permite generar un lenguaje coherente, un lenguaje que contextualmente se puede ser apropiado. Básicamente toma una gran cantidad de datos y lo transforma en algo que justamente tenga sentido bajo cierto contexto. Las más comunes que ustedes van a encontrar sin duda alguna en este momento son ChatGPT, que es lo que está generando ruido, y por supuesto hay otras opciones como es el caso de BART. ¿Dónde se usan o dónde estamos pensando que se pueden usar? Creación de contenido sin duda alguna, documentación de código, escribir código, sí, se puede hacerlo, test cases,
y test scripts. Y justamente eso es uno de los retos. Entonces, ChatGPT se puede usar como testers, Laura? Esa es una pregunta interesante. ¿Qué les parece si nos vamos directamente a ChatGPT y lo vemos? Aquí está, por ejemplo, ChatGPT, pero igual podemos usar BART. Y vamos a hacer esta prueba. Vamos a pedirle que nos cree un escenario para probar un login. En este caso, el login de Amazon. Y veamos qué es lo que nos responde. Muy bien. Déjenme volver a compartirlo para que ustedes puedan ver justamente lo que ChatGPT nos está contestando. Muy bien, ahí lo tenemos. Básicamente le pregunté, como les decía, cuál es el escenario y me contestó, ahora sí que un escenario de pruebas con precondiciones. Ok, tiene precondiciones, suena como un test escenario. Pasos a reproducir, abro mi website, le doy credenciales válidas, tiene sentido, me dice dónde dar clic, me dice qué es lo que tengo que validar, suena como test, como pasos a reproducir válido, tiene un resultado esperado, definitivamente suena como algo que quiere, un cleanup, definitivamente esa es una parte importante o una buena práctica de un test case, de un escenario y de un script, por supuesto. Y notas al calce. Suena como un test case, ¿no? O un escenario en este caso, definitivamente suena bien. Ahora, aquí hay un punto interesante. Sé que se ve bien como un test case porque yo sé hacer test cases, lo cual precisamente es uno de los detalles que tiene, por ejemplo, ChatGPT. ¿Cómo sabemos que la información que nos está dando es información correcta? Pero yo creo que así como está el test case, puede haber otras maneras en las que ChatGPT me puede ayudar. Entonces, ¿por qué no nos preguntamos? How to improve. Déjenme preguntar en español, por supuesto. ¿Cómo me puede ayudar ChatGPT a mejorar mi proceso de pruebas de software? Y veamos qué nos dice. Muy bien, está pensando su respuesta. La verdad es que es bastante interesante. ¿Qué es lo que puede hacer? Bueno, puede diseñar casos de prueba efectivos, definitivamente. Ya vimos que sí, me puede ayudar. ¿Me puede ayudar a automatizar pruebas? Muy bien. Pues sí, ¿por qué no? Definitivamente decíamos que una de las cosas que podía hacer era generar cierto código, puede ayudarnos a generar esos scripts. Estrategias de pruebas, definitivamente puede ser eso. Es decir, yo le podría preguntar, oye, ¿cómo hago pruebas de performance de Amazon, por ejemplo? Y sin duda alguna me podría dar una respuesta. Me puede ayudar a seleccionar las herramientas que debo de usar. Definitivamente, al final del día, ChatGPT toma gran cantidad de datos, los procesa y me los da en el contexto en el que se los estoy pidiendo. Entonces, sin duda alguna, si le pido una comparativa de herramientas, pues estoy segura que es algo que puede tener un buen resultado. Consejos de depuración, mejorar la cobertura de pruebas, definitivamente. Considerando la rapidez que tiene, sin duda alguna, generar una gran cantidad de casos de prueba que pueda cubrir en un corto tiempo una muy buena cobertura, definitivamente es algo que pudiera hacer. Pruebas de carga y entrenamiento, sin duda alguna. Resolución de problemas, educación continua, sí, definitivamente me puede entrenar. Pero aquí digamos que tenemos una nota. Para asistencia más efectiva, por favor, proporciona detalles sobre tu proyecto y las áreas en las que deseas mejorar. Definitivamente necesita más datos. Y algo muy importante que también hay que considerar es precisamente cuál es la fuente de esta información y cómo podemos validar que la información que nos da es justamente la correcta. Definitivamente, ChatGPT nos da, ahora sí que nos puede dar una gran cantidad de opciones, ¿sí? De pruebas, de opciones de cómo mejorar nuestras pruebas,
pero sin duda alguna tiene sus ventajas y desventajas. Entonces, hablemos un poco acerca de esas ventajas y desventajas. Los beneficios. Pues como lo decía ahí, me puede ayudar a mejorar la cobertura y la eficiencia, me puede ayudar a detectar más defectos, procesar esa gran cantidad de información de datos que me ayude a decir, oye, ¿dónde están mis áreas o mis posibles áreas con más defectos, con riesgos? Definitivamente, al darme toda esta información muy rápidamente, puede ayudar a acelerar ese proceso de desarrollo y automatización, y también podría ayudar a la generación de datos. Pero como les decía, esto tiene sus retos, esto tiene sus cosas que tenemos que tener cuidado. El sesgo y la equidad, ¿sí? ChatGPT básicamente, como lo decíamos, es un transformador de datos. Igual que BART, son transformadores de datos. Toman información que existe, toman datos que existen y los cambian de acuerdo al contexto de mi pregunta, al contexto de mi prompt. Sí, pero algo que no podemos estar seguros es cómo esos datos de los que se está almacenando fueron creados. A lo mejor esos datos tenían cierto sesgo, estaban ahora sí que enfocados en ciertos aspectos que tal vez a nosotros no nos interesa, o no pudiéramos decir, oye, pues es que esos datos pueden ser estándar, pueden ser justos, pueden considerar diferentes situaciones, diferentes ambientes. Pues la verdad es que ChatGPT es un transformador, va y busca lo que está allá afuera y lo trae. Y no necesariamente lo que está allá afuera todo tiene ahora sí que las características que estamos buscando, o como dice, información no sesgada. Como aquel ejemplo que decíamos en las que le preguntaron a ChatGPT si las vacas volaban, y ChatGPT encontró un poema donde básicamente decía que las vacas volaban y contestó que sí, porque existía un poema que decía que las vacas sí volaban de forma asertiva. Entonces, pues ahora sí que puede no tener esa claridad. Y también está la parte de privacidad y la seguridad de los datos, ¿sí? Estamos hablando de que es ahora sí que una estructura de datos abierta la que está trayendo y con la que nosotros estamos compartiendo nuestro prompt, nuestra información. Transparencia. Transparencia es porque definitivamente tengo estas respuestas, pero una de las cosas que tal vez es complicado hacer en muchos casos es tener esa trazabilidad hacia decir, oye, ¿de dónde viene esta respuesta? ¿Cómo se llegó a esta conclusión? Y ustedes saben que cuando nosotros le ponemos nuestro nombre a ese caso de prueba, a ese escenario, a esos resultados, pues también conlleva cierta responsabilidad. Oye, ¿qué pasa si tomé una información de ChatGPT que me llevó a un problema? Pues ahora sí que la responsabilidad definitivamente es toda tuya, porque estrictamente hablando ChatGPT no se responsabiliza. Y cualquier transformador no necesariamente se responsabiliza de esa decisión. Eso me lleva entonces a la conclusión para contestar a la pregunta de Laura, de que sin duda alguna el ser un humano en este proceso de automatización con inteligencia artificial o ser un tester humano tiene sus ventajas y es crítico aún en el proceso. ¿Por qué? En el entendimiento que tenemos del proceso de pruebas. Ahora sí que tenemos todo el contexto de hacia dónde vamos, qué es lo que buscamos, cuáles son los diferentes elementos que tenemos que seguir adelante. Podemos ponerlos en los pies del usuario y proveer retroalimentación acerca de la experiencia que estamos viviendo con nuestra aplicación, de lo que nos hace sentir, de justamente si nos sentimos cómodos con ello o nos sentimos cómodos con ello. Tenemos esa intuición que nos hace llevar a esos escenarios que puede tener el ejemplo, ¿sí? Y, por supuesto, un entendimiento del contexto de los errores. ¿Por qué está pasando? Si es un error, no es un error. Y también identificar esos casos que a lo mejor son pequeños, no tan genéricos, muy especializados en el que sabemos que pueden caernos clientes por nuestra situación. Un ejemplo, en una ocasión probábamos una aplicación para una tienda de conveniencia y pues es sencillo, al momento de pagar tienes tarjeta de crédito o tienes tarjeta de débito o pagas en efectivo. Pero recuerdo que uno de los casos que sin duda alguna de nuestros testers muy brillantes acaba es decir, bueno, ¿y qué pasa si llega alguien y quiere pagar un solo artículo
con su tarjeta de crédito, con su tarjeta de débito, con a lo mejor tiene un cupón de estos cupones de despensa. O sea, ¿puedo hacer eso? Definitivamente era una prueba válida, ¿no? Una prueba válida por, ahora sí que hacia la orientación de estas tiendas de conveniencia, dónde estaban los escenarios en los que podía utilizarse. Definitivamente era una prueba válida y sin duda alguna una combinación que tal vez no hubiéramos llegado a ella con una herramienta de inteligencia artificial. Entonces, para mí, la respuesta de si los testers podemos ser sustituidos por estas herramientas transformadoras, o en el caso de ChatGPT, definitivamente es un no. No somos reemplazables como testers en este proceso de desarrollo, sino que es más bien que nosotros como tester podemos utilizar estas herramientas para complementar nuestras habilidades, para complementar, para tener nuestro, como le llamo, nuestro toolkit de herramientas que pueden mejorar nuestro proceso de pruebas, la experiencia de pruebas y los resultados que tenemos justamente en pruebas. Y eso me lleva a precisamente nuestra herramienta de Free Data, que como les comentaba, ha sido desarrollada en Softtek. El espíritu de por qué desarrollamos esta herramienta precisamente es el darle un apoyo a ese tester funcional, a ese tester manual, para hacer, como quien dice, a un lado lo que es el happy path, lo que es repetitivo, lo que al final de cuentas se tiene que probar, se tiene que hacer, pero no toma ventaja de la experiencia de negocio que tiene ese tester, no toma ventaja de su creatividad, no toma ventaja de su intuición, ¿sí? Básicamente es un apoyo a esto. Y también lo hicimos pensando en que fortaleciera el proceso de pruebas, fortaleciera justamente las mejores prácticas. Una de las cosas que siempre decimos en automatización es que si algo está mal, lo puedes automatizar y va a ser más rápido, pero va a seguir estando mal. Entonces también justamente utilizamos esta oportunidad de desarrollar nuestra propia plataforma basada en inteligencia artificial y machine learning para justamente sacar ventaja de la experiencia de nuestros testers y apoyarlos en ese ciclo de desarrollo. Muy bien, déjenme mostrarles un poco de lo que es esta plataforma. Frida ITA, Softek's Intelligent Test Automation Solution. Softek's game-changing solution through real shift left testing. It harnesses the power of AI to immediately transform requirements into test scenarios. Transforms the scenarios into test cases in a matter of seconds. Uses different learning techniques to identify all the elements to be tested in the application under test, no matter if it's a web, mobile, API, or desktop application. From there, creates the automation scripts and test data to use, so you'll get an automated test case with the maximum coverage. Unleashes the potential of data science with predictive analytics to identify trends, create forecasts, and leverage the decision-making process with data. Muy bien, espero que sí se haya escuchado el sonido, pero básicamente nuestra plataforma utiliza
redes neuronales, utiliza librerías de procesamiento natural del lenguaje, algoritmos de data science, así como algunos otros elementos, incluyendo Selenium, Appium, por ahí REST Assured, precisamente para facilitar la creación de casos de prueba, scripts, diseñar datos de prueba. Incluye una integración con ChatGPT, que precisamente nos permite tomar ventaja de las características de ChatGPT para seguir incrementando la cobertura de nuestros casos de prueba y, por supuesto, la generación de datos. Y ahora sí que una de las cosas que nos sentimos muy orgullosos es que definitivamente donde la hemos implementado, hemos reducido significativamente el esfuerzo que tiene que hacer el test manual en aquello que es de baja complejidad, mediana complejidad. Esta reducción ha sido, como les decía, hasta de incluso más, en algunos casos del 50%. Le ha ayudado a incrementar esa cobertura fuera del Happy Path, fuera del un test case por historia de usuario. Y sin duda alguna también esos algoritmos de Data Science nos permite predecir el comportamiento de las aplicaciones que tenemos bajo prueba. Y justamente, como les decía, con el espíritu de que precisamente estas plataformas ayuden y liberen a esos testers. Ahora, ¿por dónde ustedes, aquellos que desean incursionar en este tema, como bien dice Laura, por dónde empiezan? Bueno, empezamos por precisamente, ahora sí que como digo, la receta de cocina. Ya sé que estamos hablando de un proyecto en el que están participando o que deseen ahora sí que mejorar sus habilidades. Definan sus necesidades, qué es lo que más les importa. ¿Qué es lo que es importante? La generación de test cases, su problema son los datos, deciden mejorar, hacerlo más rápido. Ahora sí que, ¿cuáles son las necesidades de su proyecto? Tienen muchas tareas repetitivas, algunas que dices tú, oye, pues esas las tengo que hacer, no me dan valor, son las mismas todo el tiempo. ¿Cómo puedo automatizarlas de tal manera o utilizar una de estas herramientas de tal manera que solucionen un problema? Definir cuáles son nuestras expectativas al respecto, qué es lo que estamos buscando, es decir, las métricas, ¿sí? ¿Cómo vamos a asegurarnos de que, ok, si me sirve o no me sirve? ¿Cuál es mi criterio de aceptación? Definitivamente hay que hacer la tarea, ¿no? Investigar. Al inicio mostramos toda una serie de herramientas, tanto de código abierto o gratuitas, como también comerciales, que pueden ayudarnos a resolver sus diferentes problemas. Aprender, definitivamente hay que capacitarnos en qué hacen estas herramientas, cómo se usan algunas de ellas. Como les digo, estamos viviendo una época maravillosa en la que no necesitan un doctorado en inteligencia artificial para usarlas, para aprender a usarlas o para encontrar dónde se pueden implementar. Por supuesto, prototipiarlas. Ahora sí que, pues, como decimos los testers, en Dios confiamos, todo lo demás lo probamos, hay que probarlas. Y, por supuesto, hacer comparativas con diferentes herramientas. Ahora, esto hay que también pensar en el contexto de hacia dónde va la evolución de pruebas con el apoyo de inteligencia artificial. Puede ser que lo que estemos buscando y lo que continuamente se está trabajando ahora es en mejorar. ¿Cómo mejoro las herramientas? Al inicio decía que una de las ventajas que tiene Selenium, que si bien no es una herramienta de inteligencia artificial, hace un clic o se integra muy fácilmente con, ahora sí que estos conceptos, con otras librerías de apoyo. Sin duda alguna, esa es una de las tendencias hacia allá va la evolución de estas herramientas, hacia mejorar algo que ya existe. Después de eso tendremos la sustitución, es decir, aquellos procesos, aquellos pasos que van a ser, como quien dice, completamente cubiertos por inteligencia artificial, que nos puede ayudar con esa cobertura, nos puede ayudar con esa productividad. Y recuerden que al inicio decíamos que está la parte de self-healing o el sanado automático, estas aplicaciones que se pueden ahora sí que probar y arreglar a sí misma, sin duda alguna, esa también es una evolución hacia allá vamos y justamente hay que tomarlas en cuenta que el futuro no solamente es aquí ahora, sino también, como lo decía Garner, el futuro va hacia allá y pues hay que prepararnos para el 2027. Muy bien, y para terminar, una de las cosas que escuché de uno de los gurús de inteligencia artificial en el testing, Taryn King, que es definitivamente una de mis personas favoritas en testing e inteligencia artificial, él decía, hacía como decíamos en inglés, una llamada de atención, un calls to action.
en el que decía, en inteligencia artificial, tú eres la I. La I, que significa que tú eres independiente, que tu mente crítica puede ayudar, que tu ingenuidad a la hora de empezar algo nuevo y la capacidad de hacer innovación es definitivamente ese componente que inteligencia artificial debe llevar. Entonces, justamente los invito a que sumen su talento, sus habilidades, sus experiencias como testers a este campo de inteligencia artificial, no solo para mejorarlo, sino también, ahora sí que para tomar ventaja de él. Algo de lo que justamente me siento muy orgullosa es que, sin querer hacer comparativas, pero definitivamente en testing estamos adelante que otras áreas del proceso de desarrollo, que otras áreas de tecnología, en el uso de estas herramientas, de estas tecnologías. Y entre más grande sea esta comunidad, más grandes sean aquellos que participamos en esto, definitivamente la evolución va a ser mejor, va a ser más rápida. Muchas gracias a todos y espero que esta conversación, esta charla, les haya gustado. Ahí está. Ay, no, sí, bien interesante, Laura, ¿cómo no? ¿Ahí sí me escuchan? Sí. Ok, dije, es que he tenido problemas últimamente, pero bueno. Oye, Laura, yo tengo una pregunta, respecto a las herramientas, de pronto, por ejemplo, las que son solamente de automatización en sí, ya representa un reto decir, bueno, ¿y cada cuándo las vamos a correr? Por los costos que tienen que ver en cuanto a infraestructura, ¿no? ¿Qué periodicidad, qué frecuencia corremos las pruebas? Y mencionabas en una de las láminas que estas nuevas herramientas, bueno, ya te diseñan los casos de prueba, ¿no? Ya hacen la propuesta. Entonces, por ahí una pregunta que hacía el público, decía, oye, pero ellos también, estas herramientas, entonces, ¿cuál es el nivel de qué tan rigurosas son con las pruebas? Pero yo me quedé pensando, ¿y si hace muchísimas y se vuelve carísimo? ¿No? Entonces, ¿qué alcance tienen estas herramientas? Mira, algunas de ellas son mucho mejores que otras. Definitivamente, algo que están buscando incluir en ellos es justamente el tema de mantenimiento. Ujú. Si lo piensas, mantenimiento precisamente en automatización es clave. El hecho que tú digas, bueno, no porque tengo inteligencia artificial, como bien lo mencionas, va a ser bueno que mi suite de test cases crezca de 500 a 5000 test cases y luego tenga que ejecutar 5000 test cases. Ujú. Algunas de ellas sí están justamente avanzando en ese tema del mantenimiento y justamente también entra el self-healing, no solamente se refiere a, como quien dice, al código, a la aplicación que tenemos bajo prueba, sino a los mismos scripts. ¿Sí? Algunas de ellas precisamente previenen o se actualizan esos scripts de tal manera que tu suite sea, digamos que una suite controlable y que no empieces a tener lo que llamamos ese efecto de flickiness o ese efecto de test cases que ya no son, o de test scripts que ya no funcionan. Ujú. Entonces, algunas de ellas sí facilitan este mantenimiento. Para otras, ciertamente necesitas tener una estrategia en la que digas, bueno, ¿en dónde las voy a usar? Las voy a usar como parte de una regresión. Voy a asegurarme que continuamente reviso en esa regresión qué es lo que están. ¿Sí? Y la otra es que, ya que lo mencionabas en cuanto, qué tanto se debe de correr, una de las tendencias que estamos viviendo ahora es, y que justamente se está convirtiendo crítico para todo proceso de automatización, es la integración con DevOps. Ujú. ¿Sí? La integración con DevOps, el cómo cargar de manera eficiente este tren ágil, este tren de DevOps, para que ese proceso continuamente se haga. Entonces, ahora sí que hay herramientas, como decía, que te ayudan a resolver ese problema de entendimiento, de actualización de los scripts, de asegurarse de que sean scripts efectivos todo el tiempo. Y hay otras que si bien se pueden usar, requieren una estrategia de tu parte, de la misma manera que lo estarías haciendo con una suite manual o con una suite generada por un humano. Ujú. Al final Ok. todo tiene que ver con la estrategia, definitivamente. Al final tú tienes la estrategia, al final hay una toma de decisiones que justamente nos corresponde. Ok. Oye, preguntaban, la herramienta ¿cómo la que usan ustedes? Es Freedata. Freedata. Bien, ¿ustedes Sí, qué tanto la han empleado? ¿Cuánto tiempo tienen en Softec empleándola?
Mira, empezamos a desarrollar por ahí del 2018-2019. Ha crecido continuamente. Empezó siendo una plataforma orientada web. Ahora ya tiene mobile, tiene API, tiene desktop. Además de basarse en casos, en historias de usuario, también se puede basar en imágenes de mockups para crearlo. Actualmente tenemos varios clientes ya utilizándolo. Probablemente llega un poco menos de 10 clientes que ya tienen más de 6 meses, un año utilizándola, con muy, muy buenos resultados, definitivamente, pero es algo que va evolucionando continuamente. Es una de las cosas que justamente al inicio no hacía, por ejemplo, era construir o ejecutar test cases punto a punto o end-to-end. Definitivamente es algo que ya está incorporado. El acceso a la validación en base de datos, ustedes saben que es un deber ser en testing. El llamar a APIs para validar algo es un deber en testing. Otro de los retos que usualmente tenemos en automatización es justamente el utilizar diferentes URLs dentro del mismo caso de prueba, el accesar correo, por ejemplo. Entonces, ha sido una evolución continua, pero sí, ahora sí que hemos venido desarrollándola y utilizándola por más de, desde el 2019 por más de 3 años ya, con sin duda alguna algunos de nuestros clientes. Ok, ¿y qué tan fácil fue para, en este caso, pues los chicos de Softec, ¿no? Que son los que la emplean y la implementan en estos proyectos, para ellos ir por esta curva de utilización de la herramienta? Fíjate que sí, nosotros les damos, digamos que un entrenamiento dedicado para que puedan usarlo. Como lo comentaba, está orientado a testers manuales funcionales, ¿sí? Más que automatizadores a ellos. Y definitivamente tiene su curva de aprendizaje, pero fíjate que los retos son antes de empezar ese entrenamiento. Antes de empezar ese entrenamiento, yo creo por la barrera que existe, y justamente ese es mi interés en este tipo de conversaciones, esa barrera que existe cuando le decimos al tester, va a crear test cases, va a crear scripts, va a crear datos. Pues dice, a ver, no te lo creo. Suena muy bonito para ser verdad, no estoy seguro de eso. O hay algunos testers que dicen, sabes que suena muy complicado, o sea, no, lo mío es lo funcional, lo mío es lo manual y ahora sí que me gusta mi trabajo tal cual es en este momento. Pero ya una vez que empezamos el entrenamiento, que empiezan justamente a desarrollarlo eso, pues para ellos se transforma en algo, digamos que algo natural, ¿no? El seguir mi proceso de pruebas con una herramienta de la mano, sabiendo que va a haber un punto en el que mi expertise va a ser necesario, porque lo que la plataforma en nuestro caso promete es ayudarte con lo que es sencillo y lo medianamente complejo, pero siempre está lo muy complejo, lo tricky, lo que solamente a los humanos se nos puede ocurrir. Y es donde dices tú, bueno, le dejo la herramienta me va a ayudar, lo demás, salgo rápido de eso y me puedo enfocar justamente en esas, como le digo, en esos hoyos negros, en esas áreas oscuras que de repente encontramos en los requerimientos. Entonces, definitivamente ha tenido ahora sí que su reto involucrar a nuestros testers en esto, pero ya una vez que le hayan el clic y que les gusta, son ellos mismos los que continuamente dicen, oye, ¿habrá manera que hiciera esto? Y puede hacer esto otro, y si lo podemos integrar tenemos Azure, lo podemos integrar con Azure, lo podemos integrar con Jira, lo podemos integrar con TestRail, con Sapphire, y nosotros sí, no es tiempo, pero sí podemos hacer. Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en eso, pero nos empiezan a llegar, y eso nos gusta porque implica que están ya muy metidos y muy comprometidos con el uso de esta plataforma, ¿no? Por ahí preguntan en el chat que si es una herramienta open source. No es una herramienta open source, está basada en librerías open source, por ejemplo, utiliza Selenium, pero es una herramienta que precisamente creamos para darle valor a nuestros testers, ¿no? Para decir, mira, nuestro tester es muy productivo porque tiene este kit de elementos que usa. Así como decíamos, es muy buen tester porque sabe usar risk-based testing, porque sabe hacer análisis de retorno de inversión, porque sigue TMMI. También queríamos que los testers que trabajan con nosotros dijeran, tengo una herramienta de inteligencia artificial que me ayuda, así como todas esas mejores prácticas que me ayuda a ser un muy buen tester. Entonces, ahorita está dedicada a nuestros testers, básicamente.
Sí, porque al final como tester tenemos ciertas actividades como muy, aquí le llamamos talachosas, muy enredositas o muy, que implican pues tiempo, ¿no? Entonces yo creo que la inteligencia artificial viene y te ahorra ese tiempo, te reduce ese tiempo, ese tipo de tareas y ya te permite enfocarte a otras cosas más del testing. Sí, ahora decimos que Scratch Monkey Tester, bienvenido, inteligencia artificial tester. Ándale. Sí. Ok, oye, entonces, para aquellos que dicen, me gustaría poner a prueba esa herramienta, bueno, tienen que trabajar en Softec, o pueden ellos buscar una licencia o algo de uso de esta herramienta. En este caso, pónganse en contacto con nosotros, pero pues también los invito a que utilicen las demás herramientas que mencionamos aquí, aquellas open source, si quieren empezar a practicar un poquito. Y por supuesto, mi recomendación final es vayamos a estos foros, vayamos a la industria, como les decía, uno de los gurús de este tema que yo conocí desde el 2016, hablando de inteligencia artificial y testing, es Tariq King. Ahora sí que él tiene muchísimos conferencias en YouTube, es un speaker de Star West, de Star East, vayan a escucharlo y justamente, y así van a empezar a volverse en este mundo y empezar justamente a ver qué ventajas puede traer para ustedes y para sus carreras también. Ok, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por tu participación. ¿Algo último que tú quieras decir? Al contrario, nada más invitarlos a seguir en esta comunidad, a seguir justamente el día de hoy en estas presentaciones y definitivamente hagamos ruido porque sin duda alguna juntos vamos a llevar la evolución de testing hacia el futuro. Muchas gracias a todos y gracias nuevamente. Muchas gracias, Laura. Gracias, Laura. Gracias por tu tiempo.